Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a empezar el servicio de hoy domingo. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios te bendiga, iglesia. Espero te encuentres bien. Vamos a adorar una vez más el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre celestial, te damos muchas gracias por tu gran amor, gracias por tu bendición, gracias porque nos permites una vez más alabarte y glorificarte, Señor. Estamos conscientes, Dios, de la necesidad que tenemos de ti. Bendice este tiempo, Señor, y bendice tu palabra, Señor, y recibe estas alabanzas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Inexplicable, tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, un gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quién vivo. Seguiré, mi alabanza te daré. A ti, Jesús, por ti lo entrego todo. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz, yo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Y es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. A ti, Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Es por ti, es porque vivo. Te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Por quien vivo, te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quien vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. A ti,
vivir para ti todo el tiempo, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con lágrimas llegó, me habló con su poder. Hoy mi nombre Dios, de la muerte me salvó y llegó. Lo supe sin dudar y habló, y desperté a su voz. No temo más, conmigo estar, vivo estoy, llegó. Lo supe sin dudar. Con lágrimas llegó, me habló con su poder. Hoy mi nombre Dios, de la muerte me salvó y llegó. Lo supe sin dudar y habló, y desperté a su voz. No temo más, conmigo está, vivo estoy, llegó. Lo supe sin dudar. Dijiste que la muerte es un profundo sueño. Mi alma entendió que tú eres la vida. Dios llegó. Lo supe sin dudar y habló, y desperté a su voz. No temo más, conmigo está, vivo estoy, llegó. Lo supe sin dudar. Mi Dios, Dios de milagros es, 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 Dios de milagros es, llegó. Sin dudar y habló, y desperté a su voz. No temo más, conmigo está, vivo estoy, llegó. Lo supe sin dudar y habló, y desperté a su voz. No temo más, conmigo está, vivo estoy, llegó. Lo supe sin dudar. Gracias, Señor. Gracias por tu oportuno socorro, Señor. Eres maravilloso, eres glorioso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Necesita amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan
perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover monte, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, que la muerte venció. Con mis temores, sé que me acepta. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover monte, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, que la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, y la muerte venció. Gracias por la victoria que nos regalaste, Señor. Eres maravilloso, eres glorioso, digno de toda la gloria, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande
acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. No podemos parar, Señor, porque siempre, Señor, estás con nosotros, Señor. Te amamos de veras, Señor, y queremos permanecer, Señor, humillados delante de ti, Señor. A tus pies estamos seguros, Señor. No hay mejor lugar, Señor, que estar a tus pies, Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días. Una vez más aquí, por este medio, iglesia,
esperando en Dios y orando por los enfermos, como siempre lo hacemos todos los domingos. Quiero que oremos antes que nada, no solo por los enfermos y las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo de Calvary Chapel Vida Nueva Mazatlán, y también por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro México y la situación que nos encontramos. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, este tiempo, Señor, que tenemos contigo, que tú nos das el privilegio de adorarte, de alabarte, de bendecir tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar oportuno socorro. Y queremos pedirte, Dios, por todos aquellos, Señor, que están padeciendo necesidad en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Señor, te pedimos por nuestra hermana Silvia, Señor, el hijo del pastor Oscar, Señor, Esteban, Señor, y por otros más, Señor, que tenemos, Señor, y que tú conoces ahí en su hogar, en su casa. Te pedimos que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, y los toques, Señor, toques sus cuerpos, toques sus corazones, Señor, y sientan ese abrazo, Padre. Te pedimos por esta situación, esta contingencia, Señor, en nuestro ciudad. Protégela, guárdala, Señor. Cuídanos, Señor, cuida a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Dios, que a través de esta situación aprendamos, Señor, a caminar más firme contigo y veamos nosotros tu fidelidad, Señor. Protege nuestra ciudad, Señor, nuestro estado, nuestro país, Señor, y también el mundo. ¿Por qué no, Señor? Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, esta mañana, vamos a leer la palabra de Dios. Rápidamente quiero decirte que hoy vamos a leer una historia que está plasmada en la palabra de Dios, y el mensaje principal es un desafío. Un desafío, todos, y más ahorita en la era global, estamos todos inmersos a desafíos en nuestra vida diaria. No importa qué nivel social tengas, cultural, social, financiero, deportivo, diplomático, no importa qué situación tú te encuentres, todos los días nosotros enfrentamos desafíos en la vida. Todos nosotros. La situación es cómo respondemos nosotros a ese desafío. Pero cuando nosotros somos desafiados por Dios, ahí está cómo reaccionamos nosotros a ese desafío. Un desafío es un reto. Cuando Dios reta principalmente a su iglesia, esto que estamos viviendo ahorita, esta situación generalizada mundial, esta pandemia que estamos viviendo, ha traído a su pueblo, al pueblo de Dios, a un reto, a un desafío. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros ese desafío? ¿Cómo vamos a responder a eso? Una de las cosas es que examina nuestro corazón. La manera en que nosotros respondamos a este desafío es un desafío a nuestro corazón. Y esta historia está basada en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Y había un profeta, Elías, que Dios usó grandemente. Elías Tisbita, no encontré mucha información acerca de él, pero lo que sí sé es que era un hombre de Dios. Un hombre de Dios que confrontaba al quien no estaba caminando en la verdad de Dios, principalmente al pueblo de Dios. Y esto, sabemos que el rey David y su hijo Salomón reinaron en Israel, y mientras ellos reinaban, todas las 12 tribus de Israel, todo el pueblo estaba unido. Después de Salomón reinó su hijo, y cuando murieron ellos, cuando murió Roboam, entonces hubo conflictos políticos, sociales entre las 12 tribus, y hubo una separación
en el reino de Israel. 10 tribus se fueron al norte a Samaria y 2 tribus, las más pequeñas, se quedaron en Jerusalén, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus en Samaria. Y en Samaria hubo un rey llamado Jeroboam, que si él estaba viendo que durante las celebraciones de los sacrificios era en el templo de Jerusalén, de tal manera que él veía a todo el pueblo de las 10 tribus que venía a Jerusalén el día de las fiestas. Él sintió temor, miedo, envidia en poder perderlos a ellos, y entonces empezó a edificar templos y empezó a mezclarse la cultura pagana, la idolatría. El reto va enfocado al pueblo de Dios, confrontando a Elías al pueblo de Dios sobre la idolatría. Y tú puedes decir, yo no tengo idolatría. No necesariamente es una estatua, un mono. El ídolo más grande y más fuerte que tenemos es nuestro orgullo. Es el orgullo de nosotros que no puede ser quebrantado fácilmente. Solamente Dios vuelve el corazón de nosotros hacia Él. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? De esa separación, el rey Jeroboam pecó metiendo dioses, Baal, Acera, Astaret, y celebrándole cultos, guiando al pueblo con tal de manipularlo. Creó y fabricó dos bueyes, 2 de metal, para que lo adoraran. El pueblo y las personas somos fáciles de ser arrastrados por el mundo, lo que sea más cómodo y más fácil. Y en ese contexto, venía otro rey, y tú puedes leer en el primer libro de los Reyes para que agarres todo el contexto en tu casa, tienes tiempo, y rey tras rey, a excepción de uno que otro, todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Así dice en la palabra de Dios, rey tras rey, hasta que llegó uno que hizo lo peor y lo más grave, y ese fue el rey Acab. En el capítulo 16, aquí habla, lo vamos a leer rápidamente y quiero que pongas atención. No te pongas cómodo, ponte incómodo, que la palabra te va a incomodar, porque es para escudriñar nuestro corazón. Y cómo estamos nosotros, vamos a ser confrontados. Yo soy confrontado por la palabra de Dios, porque cuando menos pensamos que no tenemos ídolos, los tenemos. Y somos fácil de arrastrar. Dice el capítulo 16, versículo 29, dice, comenzó a reinar Acab sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria. Ustedes saben que Judá y Benjamín estaban en Jerusalén y estaban ellos ahí, y Samaria con las 10 tribus fue llamado el reino del norte, el reino de Samaria, y reinó 22 años. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reinos, los que reinaron antes de él. Israel fue escogido por Dios para que fuera un testimonio de su grandeza y de su poder. Desde que entraron a la tierra de Canaán fue para abolir la idolatría, para mostrar a las naciones que había solamente un Dios y que las naciones se volvieran a Él y no la nación de Israel hacia ellos. Y estaba completamente de cabeza la condición espiritual. El Israel de hoy, ahorita, nosotros, es la iglesia. ¿Cómo está la condición espiritual? Claro, estábamos cómodos antes de que esto viniera a pegar una sacudida mundial y más a nuestras vidas. Y entonces la condición espiritual de Israel estaba por los suelos. Había crisis espiritual. Porque le fue ligera, dice.
cosa a andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los sidonios. Cuando el pueblo de Israel no se mezclaba con otras naciones, él tomó a la hija de un sacerdote que había asesinado a su rey de los sidonios y se había usurpado y se había quedado con el reino. Y él, para confabular, porque los sidonios, los fenicios, tenían gran control sobre la mercadería que fluía por todo el Mediterráneo, y Acab pensó más en tener políticamente y negocios y todo, y entonces se casa con la hija de él, y ella era una sacerdotisa, y dice, se casó con ella, dice, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjense cómo hasta dónde llegó la condición espiritual de un rey del pueblo de Dios. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Le construyó un templo al ídolo, a Baal. Baal era un dios, era considerado el dios de la naturaleza, de la fertilidad. Supuestamente dependían de él lo que hacía, y daba la lluvia, daba todo lo que prosperaba, ya sea en ganado, en tierras, en todo, y todo el pueblo iba hacia él para pedirle. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Fíjense bien, hizo lo peor de todos los reyes que se habían desviado en idolatría antes que él. ¿Qué causó eso delante de Jehová? Dice el versículo 33, al final dice, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Se fue acumulando la ira del pecado, la idolatría. No hay cosa más nefasta que yo veo delante de Dios que la idolatría, porque es darle la espalda a Dios, es poner algo antes que Dios. Se acumuló la ira, estaba acumulada la ira de Dios, lista para juicio. Y ese era, entonces en ese momento aparece Elías, un profeta. Dice el capítulo 17, entonces Elías Tisbita, no pude localizar dónde era Tisbita ni qué era, ni Elías, mucha información acerca de él, pero lo que significa Elías es, mi Dios es Jehová, es lo que significa Elías. Entonces él fue, dice que era de los moradores de Galaad. Dijo al rey Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Va el profeta Elías y lo confronta a Acab, porque la ira de Dios estaba sobre ellos, pero siempre Dios mueve y usa su gracia y su misericordia tratando de hacer volver los corazones a Él. La ira está, pero dice aquí, y vino a él palabra de Jehová diciendo, o sea, a Elías, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él confiaba en Dios, era un varón con una actitud firme delante de Dios, una fe firme y dependiendo de él, que fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El Señor mandó a Elías, a un varón firme, a confrontar al que estaba desviando al pueblo de Dios hacia la idolatría.
dejó de llover. La situación se empezó a agravar. La situación espiritual del pueblo de Dios estaba por los suelos. Había llegado al fondo de lo peor que podía haber llegado. La condición espiritual de los corazones del pueblo de él se habían desviado, le habían dado la espalda a él, habían construido un templo al rey Baal y supuestamente a su mujer Acera, la diosa Acera, que representaban la fertilidad y era solamente algo, un ídolo donde se postraban la gente, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios nunca se olvidó de Dios. Nunca se olvidó de que habían sido rescatados de Egipto por mano poderosa. Ellos conocían a Jehová. Ellos no se habían olvidado de Jehová, ellos sabían. Pero, ¿qué sucedió? Esa confrontación paró la lluvia. Paró la lluvia por 3 años y medio. 3 años y medio. Y aquí nos brincamos el capítulo 18 para llegar a la historia donde yo quiero llegar. Sabemos que Jesús es antes de la historia, es parte de la historia, y Jesús es más allá de la historia. No se les olvide eso conforme leamos esto. Dice: pasado muchos días, del capítulo 18, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. El hambre era grave en Samaria. Ya había pasado 3 años y medio. 3 años y medio sin llover. Y ya había hambre en la tierra. No había siembra. El ganado se estaba muriendo. Los caballos y los del ejército del rey Acab también estaban padeciendo. Había una situación espiritual crítica. Pero eso, la condición espiritual de nosotros siempre trae consecuencias. Y la consecuencia era crítica. Había parte de estar alejados de Dios, había hambre, sin llover. Pero Dios manda a Elías y le dice: muéstrate al rey y dile que va a llover. Pero curiosamente vamos a leer todo lo que sucede de aquí a que se dé la lluvia. Cuando Dios dice esto va a suceder, esto va a suceder, pero de aquí a que sucede tú debes de caminar en fe y examinarte y entrar en ese desafío que no nomás es para el pueblo de Dios, sino para nosotros también. Dice en versículo 3: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Era el mayordomo del rey Acab. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, a su mayordomo: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Mira nada más hasta dónde llega la dureza del corazón por la idolatría. Él no se preocupó por las personas. Él dijo: para que no nos quedemos con caballos, sin caballos ni bestias. El corazón de este hombre no se preocupó por la gente. Y lo que pasa aquí es que ellos se dividieron. Dijo: vete tú por un lado, yo me voy por otro. Y se fue el mayordomo del rey Acab en busca de fuentes de agua, a ver si encontraba pastos para alimentar al ganado y a los caballos, para no quedarse sin ejército, porque también tenía temor de ser invadido el rey.
y el rey Acab se va por otro lado. Pero resulta que cuando el mayordomo va caminando se encuentra a Elías. Y a Elías le reconoció y le dice: tú eres Elías. Y Elías le dice: ve y dile a Acab que me voy a mostrar a él, que quiero verlo, quiero encontrarme con él. Y Abdías le dice: ¿cómo? 3 años habían pasado y desde que fue y le profetizó que no iba a haber lluvia, Acab lo anduvo en busca de él, y a todo el que enviaba a buscarlo les daba muerte si no lo encontraban. Entonces Abdías le dice: ¿acaso quieres que también a mí me mate? ¿Quieres que yo vaya y le diga? Y si voy y le digo, dice, cuando yo regrese tú ya no estás porque desapareciste 3 años, 3 años y medio. Entonces cuando yo regrese a lo mejor ya no va a estar, el Espíritu de Dios te llevó y ya no te veo. Entonces no, le dice: vive Jehová y vive tu alma, que hoy me voy a mostrar al rey Acab. Elías era un hombre firme, era un instrumento de Dios, alguien que Dios había llamado con un propósito, como a ti y a mí. Entonces va y le dice a Acab, y entonces se encuentran. En el versículo 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Entonces por fin se encuentran después de 3 años y medio en la sequía, en el hambre, en toda la situación. Había crisis espiritual, pero también había crisis económica, había necesidad de comida. Versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Fíjense nada más, llega el rey Acab y se encuentra, y lo primero, imagínate al rey con sus carruajes, sus soldados, sus guardias y todo, y él solo, un hombre vestido sencillo, solo, y enfrentando a toda la guardia del rey y llegándole a él y diciéndole: aquí estoy. Y lo primero que el rey le dice: ¿eres tú el que turba al pueblo? ¿Eres tú, dice Elías, el que turba a Israel? Turbar es quitar, sacar de lugar a alguien, y culpándolo a él, porque él fue el que le había profetizado, pero él iba de parte de Dios. Y le contesta en el versículo 18, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Él le responde y le dice: yo no soy el que he turbado esta situación. La situación fue provocada por la condición del corazón y por haberle dado la espalda a Dios, por la idolatría, haber desviado al pueblo. El pueblo iba y adoraba a Baal, adoraba a Asera. Baal, como era de la fertilidad, era considerado algo donde había inmoralidad sexual, completamente de lo peor. Las sacerdotisas, había prostitución, había adulterio, había fornicación, toda era una celebración, rituales a la fertilidad. Era de lo peor. La condición espiritual que nosotros estamos viviendo ahorita las noticias y todo lo que sucede en el mundo es acerca del coronavirus, COVID-19, todo es lo que habla ahorita, y no alcanzamos, aunque la delincuencia, los asesinatos a mujeres, violaciones a niños, todo, la condición espiritual mundialmente está llegando también a su límite, está deteriorada, idólatra. Hay mucha idolatría. Tú puedes decirme,
pero yo no tengo idolatría. Yo puedo decirte, mira nada más, si estás en tu casa y pasas más tiempo todos los días en tu casa y ya no puedes ir aquí, no puedes ir allá, no puedes hacer esto, no puedes ver esto, no puedes codiciar esto, ni lograr esto, todo lo que el Señor hizo o permitió en nuestra vida para hacerlo a un lado y no lograrlo, y no te trae satisfacción, preocupación, desesperanza, y todo eso puede llegar a ser idolatría. Porque todo eso, aunque tú digas, no, es que yo salgo a trabajar, a proveer, a hacer las cosas y todo, pero cuando tu corazón, tu mente y tu corazón está siendo guiado y sin eso no tienes paz, ni felicidad, ni nada, entonces viene la turbación. Y eso puede llegar a ser un punto de idolatría. El Señor rápido, permite algo y entonces nos pone en stand-by a todos. Entonces, seguimos. Y Elías le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel, su esposa, era sacerdotisa y tenía 450 sacerdotes, profetas de Baal y 400 de Acera. Eran 850 que le ayudaban y le decían lo que quería escuchar que le profetizaran. La situación y la condición espiritual en la que estamos. Yo quiero seguir leyendo esta palabra y esta historia y nos enfoquemos porque de acuerdo a la situación nuestra mente y nuestro corazón puede estar en dos posiciones. Quiero decirte que viene a mi mente ahorita la condición espiritual de la iglesia. De los que creemos en Cristo. ¿Cómo está nuestro corazón y nuestra condición y nuestros ídolos hasta cierto punto? Lo que estamos viviendo ahorita, Dios lo ha permitido con un propósito. Él es el creador de todos los cielos, de la tierra y todo lo que existe y lo que está sucediendo, Él está en medio de esto. ¿Cuál es el propósito? Yo no puedo decírtelo, pero yo sí sé que es para que nosotros seamos sacudidos y como iglesia, yo veo que el esfuerzo que hacen todas las iglesias por este medio, transmitir predicaciones y la palabra y todo, pero veo muchos que están predicando, riéndose, carcajeándose, comentarios y todo, como si fuera un show de televisión. Eso es lo que yo he visto. Hay mucha gente que se está muriendo. Oigo decir, no, pues que el mínimo es el 2-3% de la población y que son tantos y no ha llegado. Los que sean, se están muriendo. Más de 230,000 personas han muerto. ¿Y cuántos se habrán ido sin Cristo? Para que yo te esté dando un show en la televisión. No, esto no es show, es ponerse bien delante de Dios. Iglesia, este es el pueblo de Dios el que está hablándole y le dice Elías, júntame a todos esos profetas de Baal y de Acera y reúnemelos. Y le dice en el versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, he aquí, por eso a este mensaje le llamo yo un desafío. Y un desafío es un reto. Y esta pregunta que les hace, nos las hace a nosotros. Yo primero a mí. Dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió palabra. No respondió palabra.
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Y él propone algo. La convicción de este hombre de ir a confrontar no solamente al rey Acab, sino a 450 profetas de Baal y 400 de Acera, son 800 profetas, y él solo va ahí. Entonces vemos que hay los profetas idólatras y está el pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios él se refiere y le hace la pregunta que es para nosotros ahorita: ¿hasta cuándo? ¿Cuántos domingos? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuánta palabra necesitas para que tu corazón sea obediente y sea transformado por el poder del Espíritu Santo? Quita ese orgullo. ¿Cuántas personas o creyentes no perdonan? ¿Cuántos? Siguen su mismo orgullo haciendo las cosas como yo quiero hacerlas. Llora con los que lloran. Ve la televisión, cuántos madres, padres, hijos, compadres, parientes, hermanos lloran porque sus hijos o padres o hermanos están muriendo o sufriendo de ese virus que está ahorita. Y nosotros, yo aquí riéndome, haciéndote chistes o haciendo como una entrevista como en la televisión de las noticias. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos y dos sentimientos? Si Dios es Dios, síganle. Ahorita es cuando nosotros debemos llorar con los que lloran. Orar porque la gente que se está muriendo sin Cristo, ¿no te causa dolor como creyente? Y él propone algo y les dice: entonces, désenos pues 2 bueyes, escojan uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. El pueblo de Dios estaba ahí. El pueblo estaba claudicando entre dos cosas, dos pensamientos, dos sentimientos. Estaban claudicando. Ellos iban y adoraban porque les convenía y los guiaban, y eran lujosos los servicios de adoración que le hacían a Baal y a Acera, y había fornicación y sexo, inmoralidad, y eso les gustaba, y iban eso, y les prometían que si lo hacían iban a prosperar en sus siembras, en su ganado, y todo les convenía, e iban. Pero también tenían a Jehová. ¿Cuántas veces de nosotros tenemos a Dios, pero también queremos estar en un pie en el mundo? Entonces les propone eso: vamos a hacer este sacrificio. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y prepararlo vosotros. Primero, les dio el lugar Elías a ellos: pues que soy lo más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Habían hecho un altar, y desde la mañana hasta mediodía. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, con D chica. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Él tenía la convicción de que el Dios de ellos, el Dios de Baal, es creado por la mente humana y no existe. Y aconteció que se burlaba de ellos, y el versículo 28 dice: y ellos clamaban a grandes voces y sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre,
hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Cuántas veces nosotros vemos en la televisión cuando celebran en Semana Santa o algo que se golpean hasta sangrar? Es cultura pagana, y porque ellos estaban acostumbrados a hacerlo así, era su costumbre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Era después de las 3 de la tarde cuando se ofrecía el sacrificio en el templo de Jerusalén. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Salmo 115 dice que son los ídolos semejantes a los que los hacen. Tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no las mueven, tienen pies pero no pueden caminar. Son semejantes a ellos los que los hacen, no pueden. No había quien escuchara, no había quien le respondiese. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios más de Jehová de los ejércitos, más de Dios y su Hijo Jesucristo. No hay otro Dios. No había quien respondiese ni escuchase. No había quien. Claro, pues no existe. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Ya entra Elías y le dice a todo el pueblo, al pueblo que le había hecho la pregunta del reto, el desafío: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ni te decides por uno ni por otro. Si Jehová es Dios, ve sobre de él. Si tú no crees o estás en medio, mejor vete, sigue a Baal, les dice. Él les estaba proponiendo que fueran, cualquiera que fuera tu creencia o tu fe o tu manera de ser, que seas sincero, pero no seas mitad y mitad. Dios demanda toda nuestra devoción, todo nuestro corazón. Cantábamos a sus pies. Eso es porque quiero decirte que la definición de claudicar tiene 3 cosas que yo quisiera decirte para entender el desafío. Dice, la primera definición es cojear, el cojear. Y la definición dice, nuestro primer significado de claudicar es cojear, lo que hace alusión a algo que no está derecho, que carece de estabilidad, vacilante e inseguro. Llevado a la vida espiritual y al liderazgo cristiano, enfrentamos indudablemente un grave problema, porque no hay estabilidad, vacilante, inseguro. La segunda definición es acabar por ceder a una presión o a una tentación. La presión es cuando es presionado una persona que se hace presa de la desesperación. Cuando las personas están siendo presionadas, hay desesperación y el resultado es la inseguridad. De modo que actúa con un instinto sin medir los resultados. O sea, al ahí se va. La claudicación nos coloca entre dos pensamientos y seguros estamos por la palabra que esto no agrada a Dios. Y la otra es la tentación. Se define como el estímulo que provoca un deseo que nos lleva a una acción incorrecta. Pero la peor de todas es ser tentados a dudar del cuidado y la responsabilidad de Dios para con nosotros. Y a veces nosotros pensamos que lo mal que nos está yendo, hasta culpamos a Él, claudicamos por falta de estar en la confianza de Él. Y eso es lo que Elías ahora se refiere y le llama a todo el pueblo, dice: acérquense, porque ellos son los que estaban claudicando entre uno y otras cosas. Su pensamiento estaba dividido, ni estaban firmes en Dios ni en firmes con Baal. Entonces le dijo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está? El altar significa lugar de sacrificio, lugar de ofrenda. Joel decía el miércoles acerca de que seamos una ofrenda viva a Dios.
¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Estaba arruinado. Y lo primero que hace Él es restablecer el centro de comunión y adoración tuya personal para con Dios. El pueblo de Dios, su corazón directo con Dios. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Entonces edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Fíjense, empezó a edificar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para decidirnos y caminar firmes delante de Dios? Sé que esta presión en lo que estamos viviendo, quizás estás en necesidad, estás sin trabajo, sin provisión, sin cosas que antes hacías, pero nosotros tenemos que llegar a los pies de Cristo, edificar. Estábamos muy cómodos, hacíamos las cosas conforme nosotros creíamos. Y como te digo, hay muchos programas de iglesias que veo en la televisión de las predicaciones que siguen haciendo lo mismo en medio de gente que está llorando y sufriendo. Yo oro y clamo por todas esas familias, esas personas que están desesperadas, que les ha llegado la enfermedad, que les ha tocado la puerta en su casa la tragedia. Lloro y siento mi corazón triste por la situación. Yo no puedo estarme riendo delante de la cámara. Lo siento. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Él estaba preparando el lugar de sacrificio, un animal. Y le hizo una zanja y les dijo: derramen agua todavía. Y otra vez, y hacerlo por tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 3 veces le pusieron agua. 4 cántaros, 3 por 4, 12 cántaros le rociaron de agua. Era imposible, él sabía en quién confiaba. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Una oración sencilla. Yo no voy a hacerte show, les dice. Yo no voy a hacerte algo de magia, ni brincar, ni danzar, ni hacer mucho espectáculo. Yo solamente te voy a mostrar quién es Dios. Yo lo único que te pido, Dios dice, que hoy quede manifiesto que tú nada más eres Dios. Y que yo solamente soy tu siervo. Y yo solamente hago lo que tú me has mandado que hiciera. Leer tu palabra. Leer tu palabra. Y es lo que yo estoy haciendo. Y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y le sigue: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No le está diciendo ustedes tienen que cambiar de actitud. No, les dice: ustedes andan cojeando, claudicando. El claudicar es como también en el original, en el idioma, quiere decir que cuando un pájaro anda saltando de rama en rama. Eso es lo que más o menos quiere decir. Ustedes andan como creyentes de rama en rama, cojeando. No les dijo: ustedes tienen que cambiar de actitudes por esto, hacer esto. No, les dijo: sabes que yo clamo a ti, que tú manifiestes
tu poder, tu grandeza en este momento, porque tú vuelves el corazón de nosotros hacia ti. Tú eres el que lo hace. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ahora sí, viéndolo todo el pueblo, dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Acaso Tomás, el que dudaba, no dijo, tú eres mi Señor, mi Dios? Cuando metió la mano sobre su costilla y tentó y palpó, le dijo, tú eres mi Dios y mi Señor. Igual cuando cae postrado Pablo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es los corazones. Él vuelve los corazones nuestros hacia Él. El pueblo, dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Sus corazones habían cambiado. Ya no estaban claudicando, estaban firmes con Él. Y entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Una acción radical. No decía Joel el miércoles que si tu ojo te hace ocasión de caer, te lo quites, que si tu brazo es ocasión, te lo cortes. Tienes que tomar una acción radical. Ya no podemos claudicar entre dos pensamientos, entre un pie en el mundo y un pie en la iglesia, en Cristo, en el cristianismo. Entreguemos todo nuestro ser. Aquí vemos esta historia y el desafío y el reto para nosotros es ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Él no comparte con nadie nuestra devoción ni su gloria. Él es Dios. Aquí no hubo lucha entre Baal y Dios, no, hubo lucha entre Dios y los corazones de los hombres. Baal y Acera no existen, no contestaron, no respondieron, no escucharon, no hay dioses. Los dioses son creados por el hombre. Nosotros creamos las cosas y no solamente estatuas, sino pensamientos. Creamos y formamos. A veces hasta la iglesia la queremos formar conforme a nuestro pensamiento. Una doctrina, sana doctrina, es una revelación de Dios de una verdad en su palabra. Un dogma es cuando un hombre interpreta esa verdad que está plasmada en la Escritura. Cuando lo hace correctamente es sana, pero cuando la interpretación del hombre es diferente, entonces empieza a desviar el corazón no solamente de él, sino de los que lo escuchan. Y eso es lo que estaba arreglando aquí. El sacrificio, llegó el fuego de Dios. Déjame decirte que al principio leímos que en el capítulo 16, que cuando Acab hizo todo lo malo para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, toda la ira estaba ahí, el pecado del mundo estaba acumulando. Ahorita la maldad del hombre, los deseos, la idolatría de toda la humanidad ha subido al cielo y la ira de Dios fue descargada en el sacrificio, así como aquí llegó y desapareció todo. Toda la ira de Dios fue descargada en la cruz de Cristo. Jesús recibió toda la ira por nuestro pecado. Si tú estás escuchando, tú tienes, dice el pastor MacArthur, teólogo, dice que todos
hijos o no de Dios, tienen una relación con Jesús. La relación la puedes tener como hijo, como tu Salvador o como tu juez. Esa es la relación, de tal manera que yo te invito hoy esta mañana que medites en esta palabra. El sacrificio que consume toda la ira de Dios fue en la cruz de Cristo, al morir Él en la cruz, al cargar todos nuestros pecados. Meditemos en este pasaje. Después de esto, Elías sube con Acab y le dice, y ora y clama a Dios, y la lluvia viene. Pasa todo con un propósito, volviendo Jehová Dios los corazones de su pueblo hacia Él. Es un tiempo que estamos viviendo de desafíos, de retos, donde nosotros tenemos que volver toda nuestra devoción y nuestro corazón a Él, rendirnos por completo. Quitemos toda idolatría de nuestras vidas y no claudiquemos entre dos cosas. Vamos a orar. Padre, puede pasarlos la alabanza, por favor. Te pedimos en el nombre de Jesús que si tú tienes, Señor, a alguien escuchando ahí, Señor, esta tu palabra, Señor, tú toques su corazón, Señor, y ya no claudique entre dos pensamientos, Señor, sino que tú toques su corazón y se vuelva su corazón a ti, Señor. Tócalo, Padre. Te pedimos, Dios, y si tú sientes volver tu corazón, que Dios te está hablando a tu corazón, dile, Señor, yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú moriste y has descargado toda tu ira, Señor, en la cruz de Cristo por mis pecados, por mi maldad. Y creo que tú, Señor, moriste y derramaste tu sangre, pero también creo que tú resucitaste y vives. Y yo te pido que vivas en mi corazón. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo, guiando y seamos como Elías, firmes, confrontando, Señor, la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció.
Bendito, te damos muchas gracias por tu gran amor, gracias por tu bendición, Señor. Eres nuestro Dios omnipotente, Señor, y creemos, Señor, que tú lo has consumado todo, Señor, por nosotros, para darnos victoria. Eres nuestro Dios y nuestro libertador, Señor. Te damos gracias y recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con esto terminamos. Vamos a seguir por este medio hasta que ya nos podamos reunir nuevamente